Dicen que en la carretera central hay una niebla que no viene del cielo. Los camioneros la llaman la niebla del diablo. Algunos aseguran haber visto luces moverse dentro. Otros juran haber escuchado su nombre susurrado entre los cerros. Y todos los que la vieron dejaron algo de sí en esa ruta. Esta es una de esas noches. Salí de Lima pasada la medianoche. La carga era liviana, pero el aire traía olor a metal mojado y algo más viejo. Difícil de nombrar. La carretera central subía sin prisa, como si el asfalto recordara cada historia escrita sobre su espalda de montaña. Los cerros a los costados eran bultos negros, sin contorno. El cielo no tenía estrellas. Era una manta de piedra licuada. A ese tramo los viejos le dicen la curva de los ausentes. No por accidente, sino por memoria. Lo que se pierde aquí no vuelve del todo. La radio solo lanzaba un zumbido tímido, como un insecto cansado. Dejé el volumen bajo para no sentirme completamente solo. No había luces detrás ni delante. En el espejo, la nada se reflejaba tantas veces que parecía una fila de vehículos fantasma. El volante vibraba con un pulso mínimo que confundí con el mío. Me senté más recto, como si la postura pudiera espantar a la noche. El frío no era simple temperatura. Picaba en la nariz, raspaba la garganta y dejaba un gusto a hierro en la lengua. Recordé una frase oída en un paradero. Si la montaña respira, no le contestes. Seguí conduciendo con los hombros duros. La primera lengua de niebla subió desde abajo y lamió la pista. No cayó del cielo, salió del abismo y se quedó allí, esperando. A más de 4.800 metros el aire se mastica. Cada inhalación es una lima fría contra los pulmones. Encendí un cigarro por costumbre. La flama murió sin viento, como si la apagaran con 2 dedos invisibles. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 3:07. No fue la hora, fue la quietud. La aguja se quedó inmóvil, atenta. La niebla empezó a espesarse. Primero era un velo, luego una pared. Los faros rebotaban, incapaces de abrir un hueco. Las gotas en el vidrio no se deslizaban. Se pegaban de frente, redondas, quietas, como ojos muertos que prefieren mirar. Reduje marcha, no por prudencia, sino por el miedo que subía por las manos desde el volante. En el asiento del copiloto, la sombra de la chaqueta parecía un cuerpo encorvado. La acomodé sin mirar mucho. Olía a tierra húmeda y a aceite quemado. De alguna parte venía un aroma agrio, parecido al de una batería abierta. La carretera dejó de sonar como carretera. El rodar se volvió sordo, como si las llantas tocaran un suelo acolchado. Pensé en detenerme, pero en esta ruta detenerse es una manera distinta de seguir cayendo. Giré la llave sin quererlo y el motor se apagó como si alguien hubiera arrancado el corazón del camión. El silencio no fue ausencia de ruido. Fue un cuerpo pesado entrando por la puerta y sentándose entre mis costillas. Abrí la puerta con cuidado. La niebla se pegó a la ropa como piel húmeda y dejó un olor a hierro en las manos. La linterna dibujó un círculo blanco a 1 metro de distancia. Más allá no existía nada que pudiera llamarse camino. Di 3 pasos y el suelo crujió como ceniza comprimida. Se hundía apenas, pero ese poco bastaba para entender que no era asfalto. La sensación de altura desapareció. Sin horizonte uno flota a ras del suelo y flotar a ras del suelo es peor que caer. Entonces llegó un sonido ajeno, un paso arrastrado detrás de mí. Paré la respiración para escuchar mejor. El paso se repitió, húmedo, como si un zapato cargara agua dentro. Estaba a una distancia de brazo. No quise girar. En la montaña, dar la vuelta a veces es entregarle la nuca a quien está probando tu miedo. Apagué la linterna para no darle un punto al que venir. En la oscuridad blanca, el oído ve mejor que los ojos. Volví a encender la linterna y el suelo bajo mi bota brilló como escama de pez. Era metal oxidado. Retrocedí un poco y el círculo de luz reveló la curvatura de un techo. Allí dormía un camión enterrado hasta el cuello. En el espejo lateral colgaba un rosario quemado. Se balanceaba sin viento, con una terquedad que parecía respiración. El aire trajo un olor a aceite viejo, a caucho húmedo y algo más. Un perfume leve, dulce, como de altar. Apunté a lo lejos y vi 2 luces flotando a media altura.
No iluminaban el suelo, no proyectaban sombra, solo estaban, pensé en faros, pensé en una moto, pensé en ojos. La mente agarra lo que conoce para no caerse por dentro. Entonces, desde la carrocería enterrada, escuché un solo golpe, seco, preciso, como si alguien tocara desde adentro. El golpe no se repitió. La ausencia del segundo golpe fue peor que una descarga. Me pude oír tragar saliva. El círculo de la linterna empezó a temblar con mi pulso. Bajé la luz, apunté a mis botas y descubrí barro sin agua. La niebla había dejado huellas de pez alrededor del camión dormido, como si hubiera nadado sobre la grava. Subí a la cabina buscando el refugio que a veces ofrecen 4 puertas. Cerré y el sonido cambió de golpe, como si hubiera entrado a una iglesia vacía. La radio, muerta todo el tramo, se encendió sola y soltó un aliento tibio de interferencia. Entre la estática, una voz femenina dijo mi nombre, una vez, luego otra. Me agarré del volante para no mover la cabeza. La reconocí sin querer reconocerla. Era la voz de mi madre, y mi madre había muerto en esta carretera hacía años. El dial giró solo, como tomado por una mano que yo no veía. La frecuencia se apretó y la voz añadió una frase. No mires por la ventana. El frío me cerró las manos en puño. Mirar es una obediencia. No mirar es una fe. Elegí creerle a la voz que dolía. Afuera algo raspó el vidrio con uñas minúsculas, como si probara la textura del miedo por el otro lado. Quise encender el motor y la llave regresó sola a su punto, dócil como si alguien la hubiera empujado con 2 dedos. La respiración en la cabina cambió de tono. Ya no era la mía. Había otra cortita, como de quien llora sin sonido. Dije en voz baja que no podía ser. La radio respondió con mi propia frase repetida, pero dicha por otra boca. Todas las luces se encendieron al mismo tiempo. Aceite, freno, batería, alternador. Era un árbol de Navidad enfermo. El velocímetro marcó 120 sin moverme. El mapa digital giraba sin señal como si la carretera hubiera sido borrada. Apagué los faros y los volví a encender. La luz rebotó contra una pared de algodón tiza. Ver no ayudaba. Solté el freno más por instinto que por decisión. El camión se inclinó hacia arriba, como si dejara de apoyar el peso en el mundo. La sensación de flotar en seco es peor que una caída. La caída explica. Flotar desordena el cuerpo. Entonces llegaron los susurros. No eran lamentos ni pedidos. Eran nombres y entre todos el mío repetido, pesado, contando. Las voces venían de abajo, de la grava, del metal, del aire. Cada una traía un olor distinto, como si cada nombre tuviera su propio clima. Una voz de niño se adelantó a las demás y dijo José con una alegría triste que me rompió un pedazo de espalda. Apreté el freno sin pensar. El camión no obedeció. Nada se movía. Yo era el único cuerpo en movimiento dentro de una foto. El silencio regresó de pronto, como si alguien hubiera cerrado un libro de golpe. La niebla delante se curvó y formó un hueco. Un ombligo oscuro. De allí salió una figura humana demasiado alta para ser humana. Primero vi los pies, pero estaban al revés. Talones donde deberían ir las puntas. Luego rodillas dobladas hacia atrás. El cuerpo era delgado, cubierto de un polvo que parecía ceniza húmeda pegada a la piel. El rostro no tenía ojos. Solo 2 huecos negros de los que caía una sombra líquida que manchaba el vidrio sin mojarlo. Cada exhalación inflaba la niebla como si respirara dentro de ella, y cada inhalación la arrugaba con un quejido lento. Los choferes le dicen Supai Ñahue, el ojo del diablo. Me lo contó un hombre en un paradero de Morococha. Si te huele, ya estás adentro. La figura ladeó la cabeza como hacen los perros cuando escuchan una palabra nueva. Ese gesto, inocente, me partió el coraje en 2. Acercó la mano al parabrisas con una delicadeza que olía a crueldad, como si fuera a tocar a un niño dormido. El vidrio comenzó a sembrarse de pequeños cristales. La escarcha corrió como una telaraña creciente desde el punto de contacto. Pensé en arrancar, en rezar, en gritar. Elegí quedarme quieto, como si la quietud fuera una forma de no estar. La mano dejó una marca clara, una cruz invertida dibujada con escarcha. La temperatura bajó de golpe dentro de la cabina. Escuché pasos sobre el techo,
probando el metal, midiendo los tornillos. El camión se quejó con un gemido bajo. El retrovisor vibró y se desvió 1 milímetro. Bastó para que en él apareciera mi rostro mirando desde afuera. No era un reflejo. Era yo, con la piel pálida, los ojos convertidos en huecos y una sonrisa que no sabía hacer. El otro yo ladeó la cabeza al mismo tiempo que la figura de afuera. 2 movimientos sincronizados como ensayo antiguo. De la cruz de escarcha empezó a gotear agua oscura. Cada gota que tocaba el tablero dejaba una marca como de quemadura fría. La radio se encendió sola y reprodujo mi voz diciendo una frase que no recordaba. «Abre». Luego la repitió con voces de niño, de mujer, de viejo. Pegué la espalda al asiento como si pudiera hundirme en la espuma y desaparecer. El olor a ozono se mezcló con un perfume leve, casi de iglesia. El piso vibró en un pulso lento, como un corazón de piedra. El cinturón tensó solo, mordiendo el pecho. Entendí que no me querían muerto. Me querían mirando. Giré la llave con una súplica que no dije y el motor respondió con un rugido de animal herido que quiere vivir. Pisé el acelerador. La niebla se abrió lo justo para mostrar una línea de asfalto, una invitación fina como un hilo. La radio repitió con mi voz y con todas las voces la misma frase: «No te detengas. No te detengas. No te detengas». A los costados, sombras sin rostro corrieron a la par del camión, a la misma velocidad con paso idéntico, como de fotografía animada. La figura de los ojos vacíos se sostuvo a mi izquierda, flotando, girando el cuello como si quisiera ver a través de mi cráneo. El aire del interior se llenó de olor a freno caliente y a lluvia vieja. La mezcla daba ganas de llorar sin causa. Pasé por una zona donde el viento cambió de tono, un acorde hueco, como cruzar un arco invisible. Algo quedó atrás, o algo subió conmigo. La pendiente se volvió una cinta interminable. El tiempo se desordenó. Cada curva duró 1 segundo y una eternidad al mismo tiempo. El velocímetro se sacudió hacia números que no decían nada, porque ahora todo estaba escrito en palabras. Rápido. Muy rápido, demasiado. No miré más a la izquierda. Aprendí que algunos peligros se alimentan de la atención que les das. La luz llegó, pero no trajo calor. El amanecer en altura es una claridad que solo sirve para contar cosas que preferirías no ver. Entré a la orolla con el motor respirando como viejo asmático. Aparqué junto a un grifo vacío y bajé con las piernas huecas. El encargado salió con una libreta. Me miró como se mira a quien viene de un lugar del que no hay regreso claro. Preguntó de dónde venía. Dije que de Ticlio. El hombre negó con la cabeza. Esa ruta está cerrada desde hace 3 noches por derrumbe. No supe qué decir. Reí por reflejo, una risa corta que no me defendía de nada. Fui a mirar las llantas, estaban limpias, sin barro, sin polvo, sin historia, como si el camión hubiera pasado la noche en una vitrina. El sol tocó el parabrisas y la escarcha devolvió un brillo duro. Sobre la marca de la cruz alguien había escrito con hielo: «Nos vemos en el kilómetro 66». El encargado me pidió que no me quedara parado. Dijo que el frío se te mete cuando la noche no te suelta. Le hice caso por obedecer a un vivo. Pero mi mirada volvió a la carretera. La niebla allá lejos parecía esperar de pie. Entendí que a veces no regresas con todo lo que llevaste. A veces la ruta se queda con un detalle y lo usa para reconocerte la próxima vez. Si algún día subes por Ticlio y la niebla pronuncia tu nombre, no contestes.